hermanos, que el Señor les bendiga. En esta ocasión estamos nuevamente, ¿verdad?, por la gracia de Dios, discutiendo con ustedes una nueva lección. Esta lección es la número 23 de nuestro leccionario bíblico pentecostal, la cual lleva por título Un Dios Santo en una Iglesia Viva. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos del 1 al 42. Para efectos de esta lección, ¿verdad?, vamos a estar leyendo los primeros versos del 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. En esta lección número 23 continuamos estudiando acerca de los hechos, ¿verdad?, o de los eventos que ocurrieron en la iglesia primitiva. Y el objetivo principal, ¿verdad?, de discutir estos eventos es que sirvan como guía para la iglesia de nuestros tiempos. Todos estos relatos que hemos estado estudiando nos demuestran que Dios estaba con su pueblo y que el Espíritu Santo no era algo imaginario, sino algo muy real y práctico. La historia que vamos a estar discutiendo acerca de Ananías y su esposa Safira nos muestra, ¿verdad?, este hecho. Ellos, ¿verdad?, Ananías y Safira, eran parte del pueblo judío que conformaba la iglesia primitiva. Y para poder, ¿verdad?, entender lo que estaba ocurriendo, o sea, en la historia como tal, es importante que vayamos, ¿verdad?, a ver qué era lo que sucedía en ese tiempo en la iglesia primitiva. Para eso vamos a leer en el capítulo 4 de los Hechos, los versículos 32 al 35. Y dice así la palabra del Señor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles les pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Como vemos en la porción bíblica que acabamos de leer, para este tiempo todos los que conformaban, ¿verdad?, esa iglesia primitiva aportaban para cubrir las necesidades del grupo, ¿verdad?, del colectivo. Lo que tenían, todo lo que tuviesen, lo entregaban a los apóstoles, quienes lo repartían según la necesidad de cada persona. Sin embargo, ¿verdad?, nos encontramos aquí en esta historia de Ananías y Safira, donde ellos tomaron otra determinación, ¿verdad? Según narra el texto leído, ellos, ¿verdad?, la lectura bíblica, ellos vendieron su heredad
como estaban haciendo a las demás personas, pero, y aquí es que está, ¿verdad?, la diferencia, ¿verdad?, de la situación, pero ellos decidieron con quedarse con una parte de ese dinero adquirido al vender esa heredad para ellos. Queriendo hacer ver, ¿verdad?, ellos pensaban hacer como hicieron las demás personas, o estaban haciendo las demás personas, vendían y lo entregaban al Señor de corazón, porque era lo que ellos sentían. Pero ellos, pienso yo, ¿verdad? Eso es acá yo pensando, ¿no? Tal vez por querer hacer ver que ellos eran igual que los demás y eran muy devotos y estaban muy consagrados con el Señor, etcétera, pues ellos quisieron, ¿verdad?, hacer lo mismo, aparentar hacer lo mismo. Venden su heredad, pero no entregan todo a los apóstoles, y en este caso no a los apóstoles, sino al Señor. Continuando con la historia, ¿verdad? Luego de ellos haber vendido la heredad, Ananías se presenta ante los discípulos y les lleva, ¿verdad?, su regalo, imitando, ¿verdad?, lo que estaban haciendo los demás y como leímos anteriormente, ¿verdad?, en la historia de Bernabé. Sin embargo, ¿verdad?, ya sabemos que él solamente estaba entregando una porción de lo vendido, porque el resto, él y su esposa habían decidido quedarse con ella. Por lo tanto, ¿verdad?, debemos entender que el pecado de Ananías fue la mentira. Él intentó engañar, según él, ¿verdad? Él creía que estaban engañando a los apóstoles y al resto del pueblo, pero peor aún, realmente lo que estaba haciendo era engañando o tratando de engañar al Espíritu Santo. Y por consiguiente, estaba tratando de engañar ¿a quién? Estaba tratando de engañar a Dios. Así que es importante aclarar, ¿verdad?, que el pecado de Ananías fue tergiversar su regalo al afirmar, ¿verdad?, que él estaba entregando todo lo recibido por la venta de su heredad, cuando en realidad eso no era cierto, solamente estaba entregando una porción. Debemos recordar, ¿verdad?, y lo leímos, la iglesia no exigía ¿verdad?, que su pueblo, ¿verdad?, o que su congregación hiciera esto. O sea, ellos lo estaban haciendo libre y voluntariamente, movidos, ¿verdad?, por el Señor, para cooperar todos como un colectivo. Por lo tanto, ¿verdad?, no era que la iglesia le exigiera a ellos que vendieran y le entregaran algo, porque los creyentes eran libres de quedarse con su dinero. Por lo tanto, el pecado de ellos fue tratar de engañar a la iglesia, a los apóstoles y sobre todo al Espíritu Santo y a Dios, quedándose con solo una porción, haciendo ver como que en realidad estaban entregándolo todo. Pero como para Dios no hay nada oculto, cuando Ananías llega hasta los discípulos a entregarles su regalo, Pedro, lleno de sabiduría de Dios, ¿verdad?, él sabía que Ananías estaba mintiendo. Y por su pecado, ¿verdad?, por el pecado de la mentira cometido por Ananías, ¿cuál fue el resultado? Ananías muere, ¿verdad? El resultado de su pecado fue la muerte. Dice el texto bíblico que leímos como porción bíblica de la lección, que él cayó y expiró. Triste y lamentablemente, ¿verdad?, ese fue el final de Ananías, pero no se queda ahí, porque faltaba la esposa, que, ¿verdad?, nos dice el relato que la esposa estaba en común acuerdo con Ananías en hacer esto, ¿no?, de quedarse con una porción de la venta de la heredad. Cuando ella llega, dice el texto, como unas 3 horas después, a donde los apóstoles, Pedro le pregunta a Zafira, Ananías, ustedes vendieron parafraseando, ustedes vendieron su heredad en tanto dinero, y sabiendo él que esa no era la cantidad, ¿verdad? Y ella le dice, sí, en esa cantidad fue que lo vendimos. Error de Zafira, porque Pedro, ¿verdad?, guiado por el Señor, le estaba dando una oportunidad de ella arrepentirse de la mentira y decir la verdad, porque tuvo la oportunidad de decir la verdad y decirle, mira, no, realmente nosotros pues la vendimos en tanto, habíamos quedado en esto, pero esto es incorrecto, ¿verdad? Que se arrepintiese, pero en realidad no hubo nunca arrepentimiento tampoco en Zafira. Así que, ¿cuál fue el final de Zafira? El mismo de su esposo Ananías. En ese momento expiró.
Ananías y Zafira quisieron aparentar ser una cosa cuando en realidad eran otra. Ellos quisieron aparentar ser muy consagrados y muy fieles al Señor, pero en realidad en su corazón habían otras cosas. La enseñanza, ¿verdad?, de esta historia para nosotros es que podemos tratar de engañar al hombre, ¿verdad?, al ser humano, pero a Dios no lo podemos engañar. Así que, al igual que esto es un ejemplo para nosotros, ¿verdad?, una enseñanza para nosotros, para el pueblo de aquel tiempo, imagínense usted cuán gran enseñanza fue, ¿verdad? Este hecho sirvió de gran lección para todos aquellos que escucharon de lo que le ocurrió a este matrimonio. El texto bíblico continúa, ¿verdad?, luego de la historia de Zafira, en los versículos 12 al 16, hablándonos acerca de las señales y los prodigios que ocurrían en aquel tiempo que estaban haciendo, ¿verdad?, los apóstoles. Vamos a leer esa porción, dice por aquí el versículo 12 en adelante. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y, ¿verdad?, como hemos leído aquí, nos dice que debido a todas estas cosas que estaban ocurriendo en este tiempo, ¿verdad?, los prodigios y los milagros y las sanidades que se estaban haciendo por medio de los apóstoles en el nombre de Jesús, ellos, ¿verdad?, estaban ganando gran influencia, no solo en Jerusalén, sino también en las ciudades, ¿verdad?, vecinas. Todo esto, ¿verdad?, estaba ocurriendo bien rápido. O sea, la popularidad, ¿verdad?, si podemos llamarlo así, de los apóstoles estaba creciendo a números y a pasos agigantados. Como era de esperarse, ¿verdad?, al ellos ganar tanta popularidad y tener tantos y tantos seguidores de las enseñanzas que ellos estaban dando en nombre de Jesús, pues esta situación estaba incomodaba, ¿verdad?, a los miembros del Sanedrín. Fue tanto así su incomodidad y su molestia por lo que estaba ocurriendo, que el sumo sacerdote y su grupo, ¿verdad?, más cercano, hicieron arrestar y encerrar a los apóstoles, ¿verdad?, incluyéndose ahí a Pedro y a Juan. En los versículos 17 al 33 nos narra, ¿verdad?, lo acontecido. Vamos a buscarlo por aquí. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Una vez más, ¿verdad?, vemos en la palabra cómo Dios, ¿verdad?, estaba con su pueblo, con sus hijos, en este caso, ¿verdad?, con los apóstoles. No les abandonó en ningún momento y tenía siempre cuidado de ellos. Él, ¿verdad?, envía a este ángel para sacarlos de la cárcel. Pero no solo para que los sacara de la cárcel, sino también que envía a través del ángel unas palabras o un mensaje de aliento para estos apóstoles. Y el mensaje fue que debían resistir la oposición y seguir llevando el mensaje del Señor. Tal y como fueron instruidos, eso mismo hicieron los apóstoles. Al ellos salir de la cárcel, sin vacilar, sin perder tiempo,
ellos volvieron, ¿verdad?, al área del templo y continuaron enseñando el mensaje de Jesús. Mientras tanto, ¿qué sucedía en el otro lado? Los miembros del Sanedrín, ajenos a lo que estaba ocurriendo, se reunieron y pensaban, ¿verdad?, que era momento de juzgar a los apóstoles, y cuando les mandan a llamar, es que entonces se percatan de que ellos habían escapado. Los mandan a buscar donde están, allá ¿verdad?, predicando, y los traen ante ellos. Y les dicen que tienen que dejar, ¿verdad? Los miembros del Sanedrín le dicen a los apóstoles que tienen que dejar de predicar y enseñar en el nombre de Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de los apóstoles? Una respuesta hermosa, ¿verdad? Y le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Wow! ¿Verdad? Tremenda sabiduría divina y tremenda confianza tenían ellos en Dios, ¿verdad? De atreverse, ¿verdad?, a estar allí ante el Sanedrín y decirlo. Y verdad, seguido a estas palabras, Pedro, que era quien estaba hablando, continúa básicamente predicándole a los miembros del Sanedrín acerca de quién era Jesús. Imagínense ustedes, ¿verdad?, cómo se pusieron o cómo se sintieron los miembros del Sanedrín al escuchar las palabras de Pedro. Esto los enfureció grandemente y querían, ¿verdad?, matar a los apóstoles. Sin embargo, como parte de ese grupo de Sanedrín se encontraba un hombre llamado Gamaliel. Y Gamaliel era un maestro de la ley, muy reconocido, muy querido y muy respetado en el pueblo. Y aunque él no creía en Jesús como Mesías, el Señor lo utilizó para que se diera la libertad a los apóstoles. Porque Dios usa a quien desea, sin importar si es o no un creyente, ¿verdad? Siempre y cuando sea para beneficio de su obra. Gamaliel, ¿verdad?, le dice, habla con los miembros del Sanedrín y le dice, manda a sacar primero que todo a los apóstoles, que los sacaran fuera de esa área donde ellos estaban hablando. Y entonces él habla con los miembros del concilio y les dice que no hagan nada imprudente. Y les habla o les recuerda dos sucesos, ¿verdad?, que habían ya ocurrido, similares, ¿verdad?, a este levantamiento de los apóstoles. Uno, el de Teudas, y el otro evento era el de Judas el Galileo, que terminaron en la muerte de sus líderes, ¿verdad? Y les dice que si Dios realmente no está respaldando a estos apóstoles, sus esfuerzos van a resultar en vano, ¿verdad? Y no va a tener fruto ese movimiento que ellos están levantando, porque el Señor no está con ellos. En los versículos del 35 al 39 nos narran, ¿verdad?, esta parte de la historia, y dice así, ¿verdad?, Gamaliel hablándole al concilio. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Así que vemos, wow, qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Que esta persona, a pesar de no ser un creyente, pues fue, ¿verdad?, inducido por el Espíritu del Señor a que hablara de esta manera al Sanedrín y permitiera, ¿verdad?, que los apóstoles fueran libertados. Y en realidad Gamaliel no pensaba que los apóstoles, ¿verdad?, fueran reales, o sea, que este ministerio que ellos llevaban fuera real. Por lo tanto, él les restó importancia y no creía, ¿verdad?, que fueran una gran amenaza para ellos. Luego entonces, ¿verdad?, prosigue el relato bíblico y dice en el versículo número 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen
en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Así que, ¿verdad? Gamaliel con sus palabras se logra el propósito, que es libertar a los apóstoles, pero sin embargo, ¿verdad? Antes de libertarlos, ellos los azotaron como manera de intimidación, ¿verdad? Para que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. Pero más allá, ¿verdad? De lograr su cometido, ¿verdad? Que era intimidar y hacer que los apóstoles dejaran de llevar el mensaje, con esta acción de azotarlos, lo que hicieron fue que ellos cobraran más fuerza, ¿verdad? Y quisieran, ¿verdad? Más de lleno seguir predicando y haciendo la voluntad del Señor. Ellos continuaron enseñando y predicando diariamente en todos lugares, declarando que Jesús era el Mesías. Esa es la lección de hoy y en resumen, ¿verdad? Lo más importante que debemos señalar son las enseñanzas, ¿verdad? Que nos trae y la aplicación a nuestra iglesia. Tenemos, ¿verdad? Aquí como primer punto que el engaño no tiene lugar en la casa de Dios. La muerte de Ananías y Zafira fue un evento muy triste, ciertamente, pero a la misma vez trae una gran lección. Esta pareja mintió, no a Pedro, ni a los apóstoles, ni al pueblo, al resto de los hermanos en la fe, sino a Dios y al Espíritu Santo. El pago por su pecado fue la muerte, instantánea, como testimonio vivo a las comunidades cercanas, a todos aquellos que llegaran en conocimiento de esto que sucedió, y muy en especial a la iglesia. Segundo punto, los apóstoles predicaron, enseñaron y realizaron poderosos milagros en nombre de Jesús. Eso, ¿verdad? Estas cosas los llevaron a la cárcel y fueron azotados, pero no los amedrentó, pero no, ¿verdad? Los claudicó, hizo que claudicaran en su ministerio. Ellos, sin embargo, le dio más fuerza y continuaron, ¿verdad? Llevando la palabra de Dios. Otra enseñanza es que la intervención de Gamaliel, este hecho, ¿verdad? De cómo el Señor utilizó a Gamaliel, lo cual es un indicio profético de que Dios usa a quien desea usar, sin importar sea o no creyente, siempre y cuando, ¿verdad? Su propósito es el beneficiar su obra. Por último, el llamado a nosotros como iglesia del siglo XXI es a seguir el ejemplo, orar o de oración, entrega, predicación, evangelización y operación de milagros. Esa es la clave del avivamiento, del crecimiento y de la sostenibilidad de la obra encomendada por Dios a nosotros. Que Dios les bendiga.